ir a combatir el frente de batalla, ni la decristianización y todas esas cosas. Piensen en eso, la Revolución Francesa. ¿Qué tiene que ver esto con la Revolución Americana? Nada. Nada. 100.000 personas o más. Finalmente, ¿por qué la Revolución Francesa terminó en la catástrofe completa que terminó? Porque ustedes saben que no llegó democracia a Francia, lo que hubo fue una dictadura, después siguieron monarquías, hubo avances en cosas que no se pueden negar. Por cierto, en fines se terminaron ciertos privilegios, cosas que se mantuvieron en la era napoleónica. Napoleón además trabajó sobre esa base, el Código Civil y un montón de otras cosas. Pero la Revolución Francesa, que terminó siendo una dictadura totalitaria, genocida, si es que le creemos a esta versión de la historia, según Lord Acton, que fue un gran historiador de origen austríaco pero británico, o de origen alemán pero británico, la causa fue la teoría de la igualdad. Lo que la Revolución Francesa terminó buscando sobre todo, y esto es una lección que nadie debiera olvidar, sobre todo fue la igualdad social de todos los ciudadanos, y su preocupación fue el bienestar material de la gente, no la libertad. Los norteamericanos, tal vez porque no tenían la condición de miseria por la que estaban pasando las poblaciones en Francia, nunca hicieron del propósito de su revolución hacer feliz a la gente, proveerle con los bienes materiales para su subsistencia, ni mucho menos eliminar las distinciones de clase. Ahora, cuando ustedes examinan a los líderes revolucionarios, que eran extremadamente radicales, los jacobinos en especial, obviamente, eran personajes muy resentidos y llenos de odio y rabia. A veces con razón. No digamos que la monarquía se prestaba para ser muy amable. Pero esto es una lección que no nos podemos olvidar. Las teorías de la igualdad llevan a sus extremos y a sus lógicas consecuencias, como esta. Me refiero a la igualdad radical, planteada de esta manera, solo pueden conducir al terror. Y las revoluciones marxistas son directas herederas de esta tradición y sin ninguna excepción, todas terminaron en el terror. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Axel. Ahora tenemos un breve espacio para preguntas. Hola, Axel. Mi consulta es si tú crees que la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos tiene un valor fundamental en la libertad. Sí, bueno, así lo vieron ellos. Hay dos derechos básicos para los norteamericanos: el derecho a portar armas para rebelarse, ¿no es cierto?, en contra del tirano, y el derecho a libertad de expresión, que interesantemente sale en la Declaración de Derechos del Hombre y Ciudadano francés, pero después, al poco andar, la Convención reinstaura la censura. Todo aquello que se publicara contra la revolución es censurado. Entonces, termina aplastando completamente los mismos principios que defendió. ¿Qué pensé sobre las armas? Yo creo que hoy en día Estados Unidos, mucha gente tiene armas, y aunque Joe Biden es un tirano, bueno, mejor tirano está en decadencia Estados Unidos por gente como él. ¿Y qué vas a hacer? ¿Levantarte en armas contra quién? ¿Contra alguien que tiene tanques, aviones? Que si te lías a tiros te vienen 100 policías o militares fuertemente armados y te matan sin problema. Pues, yo creo que los Estados Unidos ya es un negocio. Una cosa es tener una pistolilla, una escopeta de caza, y otra cosa, metralletas, ¿no? Para nada, para tener negocio solo. Así que libertad de expresión, el derecho a portar armas, hoy día lo vemos como una cosa de loco de los gringos. ¿Ah? Y acá en Chile se están haciendo esfuerzos por parte del gobierno de restringirlo cada vez más. No sé si es tan sensato. Obviamente nosotros no tenemos esa tradición de que nos vamos a levantar en armas contra el gobierno. Los americanos sí la tienen. Pero efectivamente los que terminan con las armas son los delincuentes, los que si ya van a ir a robar les importa poco cumplir o no con la ley de armas o ir a asaltar. Así que desde el punto de vista de la tradición norteamericana me parece que sí. Nosotros tenemos la mala costumbre en la tradición europea continental de endiosar el Estado.
y de creer que el Estado cuida y nos protege y vela por nuestro bien, que también es una de las lecciones de la Revolución Francesa. Los jacobinos pensaban eso. Los revolucionarios franceses creían que el Estado estaba para servir al pueblo, digamos, en contra incluso de sus propios intereses individuales, ¿ya? Y nos olvidamos que el Estado es el instrumento opresor por excelencia. Así, si nosotros cambiamos de régimen y tenemos el día de mañana algún tipo de dictadura o de régimen totalitario, lo que sea, el Estado está ahí. Pero tú no tienes cómo protegerte. Y si no, pregúntenle a los venezolanos. ¿Aló? ¿Axel? Estoy aquí abajo. Ah, que estaba viendo el micrófono. Ah, Te quería preguntar una cosa que quizás es obvia, pero igual me gustaría que tú la contestaras acá. ¿A qué crees tú que se debe que la izquierda latinoamericana tome tanto de la Revolución Francesa y tan poco de los ideales norteamericanos? bueno, esa pregunta es fundamental. Tú sabes que Alberdi, Juan Bautista Alberdi, en el siglo XIX, le atribuía el fracaso de América Latina comparado con, aunque en esa época no era tan claro, ¿cierto?, con la prosperidad norteamericana que él veía, a la influencia francesa. Y especialmente hablaba de Rousseau. Rousseau además tiene la teoría del buen salvaje, la teoría de que los seres humanos, obviamente en estado de naturaleza, no somos corruptos, y que antes de que la civilización exista, cuando vivimos en estado de Dios muy primitivos, somos por naturaleza buenos, incapaces de hacer daño, de la envidia y cosas por el estilo. Algo que también antes que él habló y escribió Montaigne. Y esa tradición de que en América Latina, y era algo que se creía, Charles Dickens escribe en contra de esto, de hecho, acá nos marcó mucho. Hay que leer el libro de Carlos Rangel, del buen salvaje al buen revolucionario. Y esa idea de que nosotros hemos sido destituidos de nuestra pureza por la invasión de la civilización occidental en América Latina tuvo distintas manifestaciones, entre otras económicas. Incluía la teoría del desarrollo hacia adentro, las de Gunder Frank y toda esta gente que decía que éramos explotados por las potencias de afuera y por lo tanto teníamos que cerrar la economía y todas esas cosas. Hemos sido siempre las víctimas desde ese punto de vista. Y la intelectualidad latinoamericana es mucho más, ha sido muchísimo más influida por la tradición francesa que por la tradición anglosajona. Muchísimo más. De hecho, si ustedes entran a la Stanford Encyclopedia of Philosophy y buscan Latin American Philosophy, van a ver que la enciclopedia explica que no hay ninguna región del mundo que tenga más influencia de las visiones marxistas en filosofía que la América Latina. Y la visión marxista es una directa heredera de la tradición jacobina de Rousseau, y eso está muy estudiado. Entonces, es una lástima porque nos habría ido mucho mejor si no creyéramos en la idea de la voluntad general y que el Estado está para cuidarnos a todos. Y cuando nos empezamos a alejar de ahí, Chile es un buen ejemplo, aunque en el siglo XIX teníamos un francés que era más bien liberal, era seguidor de Tocqueville y no de los revolucionarios, Courcelles-Senuil, no fue bastante bien comparado con otros. Y cuando nos alejamos de eso y volvemos a la idea de que el Estado tiene que ser gigantesco, redistribuir y cuidarnos a todos de todo, tienes Argentina. La respuesta puede ser más sofisticada, pero para mí esa es una de las razones centrales por las que nosotros nos ha costado tanto avanzar. También hay que decir que el abuso de las élites ayuda, y históricamente ha ayudado en estos países, a que una filosofía de la revancha y el resentimiento tenga bastante llegada. Y por eso es tan importante tener mercados abiertos y competitivos donde las élites se oxigenen y sean móviles. Haya gente que sube y gente que baja, de acuerdo a sus talentos, a su esfuerzo y a su mérito. No una cosa cerrada donde los que están arriba, porque eso en algún minuto termina explotando.
Por acá. Hola Axel, buenas noches. Mi consulta es que mencionaste a John Locke. John Locke en parte de su discurso dice que, o sea, como que acepta un poco que el Estado en ciertas ocasiones intervenga, en ciertas ocasiones muy puntuales, porque siempre es como, hay un supuesto, digamos, en favor de la libertad, pero no una libertad tan estricta. ¿No consideras que es un poco peligroso esa visión un poco utilitarista, mezclarla con la doctrina, mezclar esa doctrina utilitarista con el liberalismo clásico, con la filosofía liberal? Eso debe permitir que en ciertos casos el Estado pueda intervenir. ¿No crees que eso puede ser como un germen para que brote? Sí, pero John Locke te pone, por ejemplo, el caso de... Él es un estricto defensor de la propiedad privada, ¿verdad? De hecho, se le cree como el filósofo del capitalismo por muchos de sus críticos, pero él te pone el caso de si tu casa se está quemando, ¿no es cierto? Si tu casa se está quemando y para evitar que se contagie el fuego hay que destruir la casa al vecino que no se está quemando, Locke te dice, bueno, hay que destruir la casa al vecino porque si no se quema todo el pueblo, ¿ya? Esos son principios que básicamente a lo que apelan es a una idea de razonabilidad. El liberalismo clásico nunca ha establecido una defensa dogmática, absolutista del derecho a la libertad ni del derecho de propiedad. Hay una presunción en favor de la libertad y en favor de la propiedad, que quien quiere afectarla tiene que tener una prueba tan poderosa, un argumento tan contundente para afectar la propiedad o restringir la libertad en ciertos casos, que se justifique. De lo contrario no es aceptable. Pero existen ejemplos como este, podemos tener otros. Si fueran 2 casas o 3 casas, ¿quién define quién es lo más urgente? Esa discusión la podemos tener toda la noche. Yo creo que lo interesante es entender que hay ciertos contextos en que tú para tener libertad necesitas una comunidad política, que es otra de las diferencias entre lo que piensan los revolucionarios franceses y lo que piensan los norteamericanos. Si tú no tienes la comunidad política, no puedes tener libertad, no tiene sentido hablar de libertad. La libertad es entre nosotros. Ustedes hacen lo que yo quieren mientras yo respete que ustedes hagan lo que quieren. Si estoy en una isla solo, no tiene sentido, yo puedo hacer lo que quiera. No hay una idea política de libertad, no tiene sentido hablar de eso, ¿verdad? Y como comunidad política hay intereses a veces que son que trascienden a la libertad concreta específica del individuo como tal. Es un camino peligroso, pero la hay. Como que si tu casa eventualmente puede hacer prender toda la ciudad, tienes que estar dispuesto a sacrificarla. Ahora, tal vez la solución a ese problema es que haya una indemnización posterior, donde el resto de la ciudad que se salvó te paga para que tú puedas reconstruir tu casa, cada uno una pequeña cuota. Y con eso equilibras, pero el principio fue afectado igual, ¿cierto? ¿Quién tiene el micrófono? Hola, buena charla. Me acuerdo que yo estaba leyendo a Carlos Rangel y decía que, no me acuerdo, un venezolano de apellido Miranda que viajaba como a Estados Unidos como un poco después de la revolución de ellos y veía que todo era como mucho mejor que en Latinoamérica, que no sé, que las minas tenían como máquinas de vapor que sacaban las cosas, como que mira como con envidia a Estados Unidos como poco después de la revolución. Y como que el día 1 que Estados Unidos ya era mejor, como ya era mejor que Latinoamérica en sí, que se llegó más por la Revolución Francesa. Y después como antes también había el idioma a Galeano de las venas abiertas de Latinoamérica, que sí, dice que su victoria de que Estados Unidos es mejor que Latinoamérica es como eso causó nuestro fracaso. O sea, nosotros somos como subdesarrollados por culpa de ellos. Sí. Cuando en verdad como el día 1 ya eran mejores que nosotros. Como en base también al libro de Galeano que... O sea, en el libro de la mentira populista, también lo criticáis y todo, como aprovecharte de preguntarte qué opinas de Galeano, que igual hace poco renegó su propio libro, o si en verdad nuestro fracaso se debe a su victoria, como en base a eso, que es como muy típico de Latinoamérica, del imperialismo y todo. Sí, bueno, la retórica latinoamericana típica. Galeano fue un hit, un bestseller, se vendió millones y millones de copias y estableció esa narrativa de que los latinoamericanos son miserables por culpa de las potencias industrializadas y desarrolladas. Y él, sí, muchos años después se arrepintió de eso, dijo que nunca habría escrito ese libro si hubiera sabido lo que sabe. Ahora llegó un poco extemporáneo, pero por lo menos se lo podemos citar a nuestros amigos del Frente Amplio. ¿Ah?
cuando se les ocurre decir esas cosas. Y efectivamente es la lógica, mira, la retórica revolucionaria del estilo de la Revolución Francesa, que es claramente la que predomina en nuestro continente y en todas las revoluciones socialistas, es una retórica de la víctima y el victimario. Y es una retórica de la empatía y de la conexión emocional con la víctima, la que por definición siempre es pobre, es de la clase baja. Y esa retórica se aplicó en el caso de América Latina respecto de los países desarrollados como un colectivo. ¿Te fijas? O sea, dentro de un país los ricos abusan de los pobres y por eso están tan mal y hay que hacer una revolución y deshacerse de los ricos. Y afuera, los países ricos abusan de los países pobres y por eso estamos tan mal, pero como no podemos hacer la revolución porque no, contra ellos porque nos liquidan en 2 minutos, lo que tenemos que hacer es aislarnos, cerrar las importaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso en la parte económica. Nacionalizarle sus empresas, prohibir sus inversiones, etcétera. Todas esas cosas, ¿cierto? Entonces, esa lógica víctima-victimario, esa dualidad, y sabemos que la realidad es mucho más compleja, no es como lo pensaba la Revolución Francesa, es parte del alma latinoamericana. Y de hecho, esa idea de santificar a los pobres, Robespierre glorificaba a los pobres, los glorificaba. Él entendía la virtud como la preocupación por los pobres, pero una preocupación que no era específica, lo de él era compasión, no era solidaridad. La solidaridad te sirve como principio de acción para conductas específicas, donde tú vas y dices voy a ayudar a tal persona, ¿cierto? Eso es solidaridad, vas y te preocupas de personas específicas o de grupos específicos. Cuando tú reemplazas la solidaridad por una demostración de compasión por la humanidad, tú ya no tienes que preocuparte por grupos específicos. Lo único que tienes que hacer es reclamar que tú eres virtuoso y declamar que tú eres virtuoso. En la medida en que estás hablando de los que sufren, cuyo rostro ni siquiera estás viendo muchas veces, o sea, que no los tienes identificados con nombre y apellido. Y para eso propones ciertas medidas, como eliminar a una determinada clase, incluso sin necesidad de debido proceso. Robespierre justificó, a pesar de la declaración de él está ahí, entre los que votó por la Declaración de Derechos del Hombre y Ciudadano, a pesar de que él apoyó eso, porque comparado con el abuso y el sufrimiento de estas masas, dijo y declaró uno de los revolucionarios más connotados de la época, el debido proceso o la igualdad ante la ley de los que tienen más con los que tienen menos es una burla. Ese es el problema de la compasión, convertida en pasión, en obsesión. Y es lo que terminó llevando a la Revolución Francesa a la catástrofe completa que la terminó llevando. Y lamentablemente nosotros vemos en la tribuna pública, hoy en día, aunque estamos a siglos y milenios y kilómetros de distancia completos de que pase algo así, todo el tiempo declaraciones de compasión, en las noticias, en todas partes. Nadie hace nada por ayudar. Pero nos indignamos, es que a la gente le pasa esto. Entonces alguien tiene que ayudar. O el Estado tiene que hacer. Sí, me acuerdo cuando se quemó a Notre Dame, Ahí como está. hay todos como hoy los franceses donan no sé cuántos palos a la catedral, pero los niños de África se mueren y es como, oye, que hay hecho tú por los niños de África, nada, lo comenté por Instagram y chao. Ese es un buen ejemplo. Notre Dame, no, es que hay gente que está muriendo de hambre en África, ¿cómo pueden donar tanto para reconstruir la catedral de Notre Dame? Eso es pura compasión. ¿Cuánta plata están dando ellos los que dicen eso a los niños que se están muriendo de África? Nada. Es que yo no soy rico como los dueños de L'Oréal. Cualquiera puede dar un poco de ayuda si quiere, ¿cierto? Eso es la compasión convertida en objeto de culto y plataforma para declararte virtuoso, que era lo que hacía Robespierre. Y probablemente todos tenemos un pequeño Robespierre adentro. Hola Axel, te agradezco la charla. Bueno, una cosa que es muy interesante, que ha dicho lo de la culpa de por qué América Hispana, con Latinoamérica, espero que poco a poco se vaya quitando eso de latino, por favor, no soy latino, ni siquiera los españoles hoy en día son latinos. No habláis latín,
no habéis pertenecido jamás al Imperio Romano, que era que te podían dar la ciudadanía de latino, ¿no? No llegó el Imperio Romano nunca a América. Fue un término francés con sus colonias en América y reproducido una y otra vez por el gran marketing que tienen los anglosajones, en este caso Estados Unidos. Así que, repito, no sois latinos. Latinoamérica no significa países que... No, es que mi cultura latina iba a ir la salsa. La cultura latina es la de los legionarios romanos. La del derecho romano. ¿Vale? Es algo que no he enseñado solo a vosotros, a todo el mundo. No todo el mundo dice Latinoamérica, todo el mundo. Tú pones en YouTube Latinoamérica Netflix. Te sale un canal en español, no en brasileño, no en portugués, no, en español de Netflix. Te salen trailers pues en español y ponen Latinoamérica. Ponen Netflix Brasil o portugués. Es un gran error. Y hay que ir cambiándolo. Y ya está, ¿vale? ¿Y por qué fue la culpa de que nos desarrollaron? Por la culpa de criollos, descendientes de españoles, que independizaron, separaron, que tarde o temprano se iba a separar, era de lógica, separaron de España, ¿no? De América, ¿no? Aunque España sigue siendo parte de América, por toda América, las construcciones, la cultura, la forma de vestir, la forma de tener familia, vuestras abuelas y padres seguramente esa cultura católica de la familia, de ir a la iglesia, de casarte, de una boda, de una comunión, de bautizarte, etc. España ha sido el gran reproductor de Dios en América, ¿vale? De la cultura cristiana católica. Y estos criollos, traidores a la patria, porque por mucho que os hayan liberado, juraron lealtad. Y tú cuando juras lealtad y aprovechas un momento de debilidad de tu rey y te quieres separar, eso es traidor. Me da igual que sea O'Higgins, que sea... sobre todo Bolívar, creo que es un personaje muy oscuro. Más que San Martín, más que O'Higgins. Y endeudaron durante todo el siglo XIX a América. ¿Vale? Y por eso no llegó la revolución industrial mucho más tarde allí. Porque lo que había una industrialización en América había, por ejemplo en Lima y en Ciudad de México había mucho mejor calidad de vida y había industrias y fábricas mejores que la de Europa. Y se ganaba más. Se ganaba más en ciudades grandes como Lima y Ciudad de México. Que eran claramente las ciudades que empezaron a ser virreinatos, las capitales, ¿no? Y había mejor calidad de vida, se ganaba más. Aunque claramente estos filósofos que mucha gente tiene de ejemplos, como ha dicho incluso Axel Kaiser, que luego dijeron que ni siquiera estuvieron allí. Muchos filósofos o escritores de historia de la época luego dijeron que nunca habían estado en América hispana, pero en el momento decían que se veía mal. Que se veía mal. Y la gente no, era feliz. Era feliz. Por eso empezaron a crearse los mariachis. En México, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían esa calidad de vida. Trabajaban, hacían fiestas, reían, bailaban, trabajaban y eran felices. Hasta que llegaron los anglosajones. ¿Sabes? Y culturas europeas. Y es una pena que ahora estén hablando de la cultura francesa, inglesa y no de la española. La filosofía española y todo eso. Pero bueno, chicos. Vamos a cortar ya, sí. Que llevo ya muchos minutos. Aunque quede 5 minutos de este directo. Porque últimamente no tiene mucho apoyo estos vídeos. Así que creo que ya voy a cortar. Porque entonces si la gente no ve mis vídeos es perder el tiempo. Lo que estoy haciendo aquí ahora. Soy escritor. Y si ves que no tiene apoyo este canal, puedes apoyar comprando uno de mis libros. Lo explico muchas veces cómo. Por Amazon.com. Ahí tenéis mi nombre. Son novelas históricas. O sea que no es historia pura. Hay cosas que yo me he inventado.
y que puedes comprar por Amazon. En digital lo tengo casi gratis. A lo mejor por $2 te compras un libro mío. Este es uno que tengo abajo. Pero he puesto solo ese porque es el que sale mi nombre. Y, bueno, salen todos, ¿no? Pero sale mi nombre y la portada muy bonita. Muy bonita, la verdad. Bueno, chicos, nos vemos. Muchas gracias. Abajo en los comentarios, opinar todo lo que han dicho y dicho Axel Kaiser sobre la revolución, sobre la vida, sobre la forma de pensar. Me alegro sobre todo que diga que la Revolución Francesa fue una mierda. Me alegro. Porque mucha gente se piensa que, sobre todo los franceses, que cambiaron el mundo.